todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Señor Lorenzana, hay muchas declaraciones, algunas de ellas son transcritas este día por el periódico El Diario de Hoy. Un abogado muy conocido, precisamente miembro del FMLN, indica debe de estudiarse, debe de investigarse los 3 millones de dólares que recibió el presidente Mauricio Funes. Bueno, realmente yo creo que todo acto que es presentado ante las instancias respectivas con todos los requisitos que la ley establece, las instituciones deben de agotar los procedimientos. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. Yo era el gerente de campaña electoral en la campaña de Mauricio Funes. ¿2003, 2004? Perdón, 2009. En el año 2009, sí. Yo era el gerente de campaña. Yo tuve en mis manos la posibilidad de decidir, conjuntamente, por supuesto, con el comando de campaña del FMLN, lo que se hacía en materia de financiamiento de la campaña electoral. Y efectivamente ese dinero sirvió para pagar pauta publicitaria en los diferentes medios de comunicación, lo cual está totalmente documentado, que sirvió para pago de la publicidad del FMLN, de la campaña del FMLN y por supuesto la campaña de Mauricio Funes en ese tiempo. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que temer en eso, sabemos que cómo se utilizó, yo puedo dar fe de manera clara, contundente, de que efectivamente sirvió para el financiamiento de la campaña electoral. ¿Pasó por usted ese cheque? No, o sea, ese dinero, como bien lo han dicho los medios de comunicación, lo recibió el presidente, pero sirvió para el pago de la pauta publicitaria de la campaña del FMLN. Cuando yo le pregunto, ¿pasó por usted? Significa que usted no lo vio el cheque nunca. No, o sea, lo que se hizo fue... Tampoco lo administró los fondos. Lo que sí se hizo fue que la pauta publicitaria, o una parte de la pauta publicitaria, salió los recursos salieron de ese dinero. ¿Manejaban dos campañas? Mire, el presidente de la República tuvo una captación directa. Había gente que quería, en este caso don Nicolás Saluma, quería ayudarle directamente al candidato a la presidencia, y nosotros vimos bien que él hiciera esa captación y que sirviera, por supuesto, para financiar la campaña electoral. Lo que cualquier salvadoreño pudiese estar pensando es, ¿y no podría ser esto lo que habría ocurrido con los famosos 10 millones también que se le achacan al expresidente Francisco Bueno, Flores? es lo que tiene que decir Francisco Flores, porque nosotros hemos escuchado la opinión de quien fuera el presidente del Partido Arena en ese momento, y él dijo, yo nunca vi ese dinero. Por las arcas del partido nunca pasó. De tal manera que quien debe de aclarar si efectivamente sirvió para financiar esa campaña electoral u otra campaña electoral del Partido Arena debe de ser Francisco Flores. Pero hasta ahora vemos a una persona escondida, nadie sabe dónde está, si está en Estados Unidos, anda fuera del país o está en el país. Yo creo que una persona que dice ser el asesor principal de una campaña política debe dar la cara y debe dar las explicaciones a todos los medios de comunicación y al país entero. ¿Es lo menos que usted esperaría? Nosotros creemos que sí, porque hay una evidencia clara. El dinero salió. El documento es real, la misma embajadora de los Estados Unidos ha confirmado en los medios de comunicación que efectivamente el documento es legítimo. Cuando ella dice, el problema que hay es que no se sabe cómo llegó, por qué fuente llegó ese documento al presidente de la República. Pero simplemente lo más importante, podríamos decir, es que ella ha confirmado la autenticidad de ese documento. ¿Interna o directamente ha habido algún reclamo por parte de la embajadora del FMLN? Absolutamente nada. ¿Por este documento? Absolutamente nada. O sea, el documento yo incluso lo accesé en varios medios de comunicación digital, y hoy el pueblo salvadoreño lo puede conocer. Y ella lo que ha dicho es que no sabe cómo llegó ese documento a la circulación en nuestro país. Eso es lo que ella ha criticado, digamos, o más bien ha observado, en el sentido que se está investigando cómo llegó ese documento, pero de ninguna manera hemos escuchado de parte de ella que el documento es falso, que el documento no es legítimo. Es por el contrario, lo que se está entendiendo es que el documento es real. ¿Es una práctica común esta, recibir dinero de gobiernos extranjeros? Mire, lo que se conoce en la historia reciente de los últimos años es que el gobierno o los gobiernos anteriores de Taiwán, de este no podemos decir lo mismo, utilizó el mecanismo de la diplomacia del dólar, como se llamó,
y ya tenemos experiencias de otros expresidentes que fueron, incluso están presos, ¿no? Un expresidente de Costa Rica que recibió dinero del gobierno de Taiwán, en este momento está encarcelado en la hermana República de Costa Rica por haber recibido dinero de esa manera, que no es legal, que no es legítimo, y en el caso de la legislación salvadoreña tampoco se permite. En cualquier caso, los 10 millones y los 3 millones, ambos para distinto fin, ¿no deben considerarse como dádivas? No, yo creo que, mire, lo que en cada campaña electoral nosotros siempre hemos dicho, en el caso nuestro, pues, nosotros hemos utilizado básicamente los recursos que da la deuda política. Es como el factor principal del financiamiento de la campaña política del FMLN, pero siempre hemos tenido colaboración de amigos, de colaboradores, hemos hecho gestión internacional, hay una enorme red de salvadoreños en el exterior que colabora con el financiamiento de la campaña del FMLN, y por supuesto que también hay empresarios. Algunos empresarios lo hacen abiertamente, se les entrega un documento de donación para que lo puedan utilizar en su declaración fiscal ante el Ministerio de Hacienda. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos absolutamente ninguna reserva porque la ley salvadoreña lo ha permitido. ¿Está consciente usted, diputado, de que puede ser un momento en el que van a comenzar acusaciones de un lado y otro? Y que esto puede llegar a niveles que en determinado momento hasta puede ser peligroso también para la democracia. Mire, nosotros hemos dicho de que nosotros no estamos utilizando mecanismos que no de campaña sucia. Nosotros queremos seguir con una campaña propositiva, una campaña limpia. Todas las encuestas dicen que el pueblo salvadoreño lo que quiere es conocer las propuestas de los candidatos y no estar en acusaciones, en descalificaciones de los candidatos, y justamente a eso, ese es lo que ha regido la campaña electoral del FMLN. Estos otros acontecimientos, como los 10 millones de Paco Flores, son elementos que no se lo ha inventado el FMLN en esta coyuntura. Es el Departamento del Tesoro. Ojalá que Arena no esté diciendo que nosotros manipulamos el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como dijeron que nosotros manipulamos el fiscal, un fiscal general de la República que fue electo en la Asamblea Legislativa por 83 votos, y fue la propuesta de Arena. Fue el señor Luis Martínez, fue el candidato que propuso Arena y el FMLN dispuso apoyarlo. Ahora dice que nosotros lo manipulamos porque está haciendo este tipo de investigaciones que no se las ha inventado él. Lo de Francisco Flores es un reporte de operación sospechosa que da el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bien, el papel del fiscal general, ¿cómo lo evalúa usted en este momento? Mire, nosotros vemos que ha desempeñado un papel positivo, correcto, valiente. Es un fiscal que tiene escasos 12 meses, quizás un poco más de un año, de estar en el ejercicio de sus funciones. Y el hecho de que sea una persona de derecha, que ha sido la propuesta del Partido Arena, pero que aún así, siendo propuesta del Partido Arena, tiene la valentía de iniciar procesos de investigación contra funcionarios que provienen de ese partido, a nosotros nos parece que es una conducta totalmente valiente y responsable. Respetamos, por supuesto, sus rasgos político-ideológicos, sabemos que militante sí no ha sido del Partido Arena, pero fue la propuesta del Partido Arena. Cuando usted dice, bueno, ha dicho 2 veces ya que fue una propuesta de Arena, así fue, así en fue. El interior de la Asamblea. Sí, mire, nosotros hay que recordar, habíamos electo al señor Astor Escalante como fiscal general de la República. Esa fue la propuesta que hicieron otros partidos políticos que el FMLN le apoyó. Posteriormente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia invalidó esa elección y nosotros dijimos, bueno, hay que resolver el problema de la institucionalidad. Las instituciones y la Fiscalía en particular no pueden estar acéfalas y vamos a darle el beneficio de la duda a la propuesta que hace el Partido Arena. Apoyamos la propuesta que Arena sostuvo a lo largo del tiempo, que era el licenciado Luis Martínez, y es él hoy el fiscal general de la República electo por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Cuando se dan toda esta serie de hechos e investigaciones que está realizando la Fiscalía, el caso de la Diego de Holguín, después viene la posible investigación sobre estos 10 millones de dólares, tenemos más acusaciones por el caso Cel Enel, ¿no se ve también, o puede interpretarse como una campaña por parte de la izquierda en el país para desacreditar a su principal opositor? Mire, ese es uno de los argumentos centrales que Arena ha utilizado para tratar de descalificar estas investigaciones. Definitivamente son fenómenos jurídicos que coinciden con el periodo de la campaña electoral, pero eso no nos lo hemos inventado nosotros.
O sea, el caso del reporte de operación sospechosa de Francisco Flores lo recibió la Fiscalía General de la República de parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos en septiembre de este año. No es culpa de nosotros que ese requerimiento haya llegado en septiembre de este año. Nosotros no manipulamos el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es imposible, es increíble que eso pueda suceder. Entonces no depende de la voluntad del FMLN. Por supuesto de que si una institución tan seria como es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace ese requerimiento, lo menos que el país puede hacer es profundizar en la investigación. Lo de CLNL, en el mismo sentido. Esa es una cosa que sucedió hace más de 10 años más o menos. Y hoy el fiscal general de la República hace esa investigación, llega a conclusiones que son responsables estos señores, no hay ninguna duda. Imagínense que la Asamblea Legislativa hizo una comisión especial y concluyó que sí hay responsabilidad, que es un contrato lesivo. El fiscal general de la República dice que el contrato es lesivo. La Corte Suprema de Justicia en 2 momentos ha dicho de que hay ilegalidad. Uno, la Sala de lo Constitucional, que dijo que las concesiones las aprueba la Asamblea Legislativa, la debe de aprobar la Asamblea Legislativa, y ese contrato no lo aprobó la Asamblea Legislativa. Y últimamente, hace menos de 2 semanas, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte también ha dictaminado que es un contrato lesivo y que deben de anularse incluso la adquisición de nuevas acciones por parte de esta empresa italiana. Últimamente también el presidente de la Corte de Cuentas emitió razonamientos en el mismo sentido. ¿Cómo es posible que todas las instituciones digan lo mismo? Solo Arena se queda defendiendo a estas personas que sin ninguna duda han violentado la Constitución de la República. Yo le hago una pregunta al Partido de Arena. ¿Hubo concesión de la Asamblea Legislativa para entregar esa propiedad a la compañía italiana, sí o no? No hubo nunca. Ni siquiera hubo concesión de la CIGET, que era una institución del Estado, del gobierno central, a la que le habían delegado esa facultad de manera ilegal. Tampoco hay en los documentos que hemos recibido, y hay testimonio de los superintendentes de ese tiempo, que eran del Partido Arena, que nunca les consultaron para dar una concesión. Entonces, es un contrato ilegal. No pueden estar argumentando que esto es campaña electoral. Simplemente no hay posibilidades de demostrar que eso fue transparente. Ahora, por eso yo repito, que me digan dónde está el contrato de concesión integrado por la Asamblea Legislativa. Había una ley general de electricidad que fue aprobada incluso por los mismos diputados, creo que usted era diputado en ese entonces. Sí. La ley general de electricidad no permitía la concesión del recurso geotérmico. La ley general de electricidad fue declarada inconstitucional. Sí, pero hasta hace pocos años. Y ahí en esa ley le dieron la facultad a la CIGET para que diera concesiones, pero tampoco la CIGET dio concesiones. Que nos enseñen el documento de la CIGET donde están las concesiones. También violaron la ley de electricidad. O sea que por todos lados que uno le busque hay ilegalidad. Siempre esa ley era una ilegalidad porque se sobrepuso a la Constitución de la República, pero ni siquiera esa ley respetaron. Tenía que haberle pedido permiso a la CIGET. Tenía que haberle pedido, en realidad tenía que haberle pedido a la Asamblea Legislativa, pero habían aprobado. No, es que siempre la Constitución de la República está vigente siempre. Otra cosa es que con un subterfugio legal aprobaron una ley por mayoría sin los votos del FMLN para dar esta concesión, pero ni siquiera respetaron su propio instrumento, la misma ley de electricidad que ellos habían aprobado. En el caso CLNL se hizo algunas investigaciones por lavado de dinero, pero en los famosos 10 millones de dólares en los que acusan al expresidente Francisco Flores, el delito podría ser lavado de dinero, entre alguno de otros. Esas son las cosas que había que investigar, porque a nosotros nos llama poderosamente la atención que es un dinero que viene del gobierno de Taiwán, entra a una cuenta privada del presidente, llega a un banco, luego se va a otro banco. Esos mecanismos se utilizan en el lavado. Entonces yo creo que quien tiene que salir en público explicando la procedencia del dinero, los montos del dinero, la legalidad de ese dinero, es el expresidente Francisco Flores. Mientras él no lo explique, simplemente estamos en incertidumbre. Y yo creo que vale la pena, porque si tenía el destino de El Salvador, un gobierno no le regala a un presidente, se lo da posiblemente para financiar gastos del país.
Y esos son recursos del Estado, eso es lo que nosotros creemos, y él debe de explicarlo. ¿Es normal que cheques vengan a nombre del presidente de la República? No es normal, no es normal. Fíjese y si al final fuera bueno, yo no sé si es así, pues, pero se lo voy a decir tan inocente y tontamente como cualquiera lo pudiera pensar, ¿no puede ser que este fuera un regalo, un donativo para el presidente Francisco Flores para manejar la campaña electoral que en ese momento venía, en la que participó el expresidente Saca? Puede ser, inocentemente puede ser, pero que lo explique él. Que lo explique él, porque quien era presidente del partido en ese momento es don Antonio Salaverría, y ha dicho en los medios de comunicación que como partido ellos no recibieron ese dinero para hacer campaña electoral. Entonces Paco Flores que salga del escondite y que explique para qué utilizó ese dinero, está ese dinero, es de él ese dinero o es del gobierno, es del partido, que lo explique, él debe de hacerlo. El delito en todo caso en algún momento puede ser lavado de dinero, pero diputado, ¿por qué el FMLN, si está tan interesado en lavado de dinero, que se investigue este lavado de dinero que pudo tener el expresidente Francisco Flores, no aprueba una ley de lavado de dinero tal cual y como lo estaría exigiendo, no sé si el Senado, el Congreso, al final el gobierno de los Estados Unidos, para incluso entregar Fomilenio 2? Mire, primero quiero referirme a la ley de lavado, porque Arena ha estado diciendo de que nosotros hemos dejado por fuera a los partidos políticos. Yo voy a leer textualmente el artículo 2 de la ley de lavado que se aprobó, de las reformas a la ley de lavado. Dice el artículo 2, la presente ley será aplicada a toda persona natural, nacional, extranjera y toda persona jurídica legalmente inscrita bajo las leyes de la República de El Salvador a que estén registrados legalmente en otros países o que estén registrados legalmente en otros países, tengan estas relaciones diplomáticas o no con El Salvador. Además quedan sujetas a esta ley todas las organizaciones que desarrollen actividades legales o formales en cualquier actividad comercial, financiera, inversión, desarrollo, política, deportiva, de asistencia social o socorro con arraigo nacional o extranjero y toda aquella otra que por su actividad genere ganancias, beneficios o bienes o beneficios de fondos cuyo origen sea lícito. O sea, aquí están los partidos políticos, claramente. Lo que pasa es que lo que no le gustó a Arena fue que nosotros ampliamos la cantidad de personas naturales jurídicas que podían ser afectadas por esta ley. Pero si estaban todos, ¿para qué era necesario ampliarlo? No, o sea, después hay un detalle pormenorizado de todas las instituciones. Porque yo creo que, mire, la ley puede ser declarada inconstitucional si usted solo deja a determinadas personas. O sea, la ley es pareja, la ley debe ser para todos, como se dice popularmente, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Por qué Arena se oponía a la ampliación? Nosotros no hemos dejado por fuera a los partidos políticos. Hoy están diciendo de que nosotros nos oponíamos porque no queríamos que los partidos políticos o los integrantes de los partidos políticos. He leído textualmente y dice claramente que también los partidos políticos, las organizaciones políticas, somos sujetos de investigación. El fiscal general de la República dijo de que, de acuerdo al GAFI, no era el espíritu de lo que se necesita. Porque querían que se quedara reducido a determinadas personas. Nosotros creemos que puede ser declarada inconstitucional porque no puede ser que a unas personas se le investigue y a otras no. Y por eso decidimos que fuera parejo para todos. ¿Esperan que el presidente, en todo caso? Esperamos que el presidente lo sancione. El presidente también ha dicho que públicamente que espera que si el fiscal tiene alguna observación que se la mande por escrito.